nos irá vicentear, como dicen por ahí. Ya estamos aquí. Bueno, seamos todos bienvenidos a esta reunión con unos minutos, bastantes minutos de retraso. Disculpen ustedes las molestias que estas obras ocasionan. Vamos a buscar Segunda de Pedro, capítulo 1, versos que van del 16 al 21. Yo lo voy a leer, ustedes lo siguen ahí con su vista. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a tener un tiempo de oración. Señor Dios, en esta hora agradecemos tu presencia amorosa, tu presencia digna, Señor, en medio de nosotros, y agradecemos, Señor, infinitamente que en esta hora, Señor, nos des este privilegio, este honor, Señor, de poder estar ante tu presencia y poder escuchar tu palabra, escuchar sabiendo que cuando la oímos, Señor, escuchamos también tu poderosa voz. En esta hora, Señor, queremos suplicarte en el nombre dulce de Jesús, bendito Padre, que tú seas en este momento y todo lo que hagamos, Señor, lo que digamos sea para honra y gloria tuya. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos hermanos, ahora sí ya propiamente a comenzar. A los hermanos les damos la bienvenida, a los que nos están viendo por nuestro canal de Facebook. Sean todos bienvenidos. También damos acá bienvenida a nuestros hermanos que están por la aplicación de Meet. Y bueno, saben ustedes que cuando terminemos subimos esto a nuestra plataforma en YouTube para que lo puedan mirar en la tarde. Y de ser posible también lo podemos subir a nuestra red de Instagram, también para que en esta otra red social podamos abarcar un poquito más. Ya sabe que aquí tenemos para todos los gustos. Entonces vamos a dar inicio a la presentación de la exposición de la palabra, y vamos aquí para los hermanos que están en Meet. Los hermanos de Meet tienen una ventaja sobre los que están en Facebook Live, porque les compartimos un plus, y ese plus pues obviamente son imágenes, realmente es una modesta presentación con gráficos, con fotografías, con algunas frases que ilustran un poquito más. Se podría hacer también transmitir esto para Facebook, pero bueno, tenemos pocos recursos, y los recursos que tenemos pues todavía no son como para hacer ese tipo de cosas. Y bueno, también pues no hay obreros que lo quieran hacer, ¿verdad? Entonces pues hacemos lo que podemos, pero con la gracia del Señor creemos que podemos lograr y llegar a más tiempo. Entonces, este tema que hoy quiero compartir con ustedes está titulado como Los cimientos de la fe, y está basado en lo que acabamos de leer en esta porción breve de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, los versos que van del 16 al 21. Y bueno, déjeme decir que la Torre Latinoamericana fue considerada por muchos años el edificio más alto de México y de América Latina. Obviamente, con el paso del tiempo, con el avance de la ciencia, la tecnología y el devenir de todos estos elementos, pues obviamente vino a ser reemplazado por otros, como lo fue el World Trade Center, la Torre de Pemex, y más recientemente aquí en México, pues lo que se conoce como la Torre Mayor. Obviamente hay edificios muchísimos más grandes, pero no obstante, la Torre Latinoamericana sentó un precedente muy, muy importante
no solo porque ostentó durante muchos años el título de ser el edificio más alto de América Latina, sino que tuvo una particularidad que la hizo muy novedosa en su tiempo, y esta particularidad fue lo que, con todo y sus 182 metros de alto y sus 43 pisos que la componen, y las 25.000 toneladas que pesa, o que se calcula que tiene de peso, bueno, la torre latinoamericana tiene una particularidad, y son precisamente sus cimientos, ya que estos cimientos le han permitido resistir por lo menos un temblor en 1957 y los dos terremotos, el de 1985 y el de 2017, sin sufrir daño alguno. Sus constructores o diseñadores pues fueron el ingeniero Adolfo Sevaret y el doctor Leonard Sevaret, me imagino que eran como familiares, y ellos fueron los que innovaron en la arquitectura mexicana al implementar rieles especiales en los cimientos de la torre. Esto le valió el reconocimiento internacional, no solo como el edificio más alto, sino un edificio alto capaz de poder soportar la magnitud de un terremoto sin sufrir grandes daños en su estructura. Pero lo importante de todo esto es la manera en cómo sus cimientos hicieron la diferencia, la forma en cómo se construyeron, porque los diseñadores, los autores de este edificio, pues obviamente pensaron en el tipo de terreno en el que establecerían esta construcción, y que obviamente previeron que cuando viniera una fuerte sacudida pudiera permanecer de pie y pudiera no sufrir daños y pudiera continuar con su vida útil. Y esto nos lleva a una importante reflexión: ¿cuán importantes son los cimientos para que una construcción pueda mantenerse de pie justo en el momento en el que es sacudido por poderosos movimientos de tierra? Y de la calidad de los cimientos, dependiendo de los cimientos, dependerá si un edificio o una casa o una construcción cualquiera pueda continuar de pie. Déjeme decir que lo mismo, de la misma manera, sucede en el ámbito de la fe. Depende de los cimientos en los cuales nosotros tengamos sustentada nuestra convicción, nuestra vida espiritual, nuestra creencia religiosa, dependerá también cómo nosotros podemos atravesar o sobrevivir o pasar por en medio de una condición también de sacudimiento, y al final permanecer firmes, permanecer leales, permanecer fieles a esa convicción que tenemos. ¿Por qué? Porque de los cimientos que nosotros construyamos dependerá si permanecemos en pie o nos caemos. Creer en Jesús, mis hermanos y mis hermanas, no es algo que simplemente se da por inercia. Es decir, bueno, el miércoles pasado veíamos en nuestra clase del Evangelio de Juan que el que nosotros tengamos esta revelación de creer en Jesús es un don de Dios, es decir, Dios nos revela la salvación a través de Jesús, pero lo que nos corresponde a nosotros como mérito o como requisito o como acción es el de creerle a Dios y de creerle a Jesús. Pero de ello fuera, lo que sigue o lo que continúa en nuestro andar cristiano, en cierta forma sí depende de nosotros, es decir, en que nosotros nos vayamos construyendo en el ámbito de una fe que sea sólida, que sea firme, que sea sustentable, y que realmente nos ayude a persistir y a crecer y avanzar, porque lo que sí es verdad, y el Señor Jesús nos lo dijo, que en este mundo nosotros habríamos de enfrentar aflicción, pero tendríamos que estar confiados que Él ha vencido al mundo. Y decíamos, a veces creemos que todo eso se da nada más porque sí, y que nosotros no tenemos que hacer mucho en relación de ello, pero lo cierto es que nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe, y por ello nosotros tenemos que ahondar en nuestra fe, tenemos que profundizar y tenemos que trabajar. Así como alguien que hace ejercicio o alguien que desarrolla una habilidad o una disciplina que de pronto nos parece complicada, pues no es fruto nada más del deseo, sino del trabajo constante, de la disciplina, de la entrega, del sacrificio, del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación que se da. Los lectores de la segunda carta de Pedro son creyentes que no tienen ningún antecedente judío, por lo tanto podemos decir que son gentiles.
personas que tienen un distinto trasfondo al judío y en términos muy simples diríamos pues son lo que se conocería como paganos. Y Pedro les escribe porque se da cuenta que aun cuando es una iglesia que está floreciendo, es decir, que está creciendo, que está fortalecida, que está siendo bendecida, se cierne sobre ello una amenaza. El que de pronto lleguen a ellos enseñanzas a través de maestros religiosos o espirituales que buscan engañarlos. Tal vez esto puede parecernos como una teoría del complot o algo así, pero déjame decir que nosotros tenemos un enemigo mortal que se llama el diablo y que él buscará la forma de descalificar a la iglesia, de nulificar a la iglesia, de paralizar a la iglesia, y tiene un ramillete, una canasta, un abanico de opciones y de alternativas para lograrlos. Y una de ellas es a través de la falsa enseñanza, es decir, confundiendo a los creyentes, alejándolos del camino verdadero y perdiéndolos en medio del propósito que Dios quiere alcanzar con nosotros. Y esto sucedió en esa iglesia a la que Pedro está escribiendo esta carta, pero sigue sucediendo hoy en día. Las iglesias tienen ese riesgo de que llegue una falsa enseñanza, aun cuando quien la pueda compartir sea una persona bien intencionado, porque se puede ser bien sincero, pero estar teológica y doctrinalmente confundido o desviado de aquello que Dios quiere que nosotros sepamos. También nosotros estamos hoy conscientes que estamos viviendo tiempos aciagos, es decir, tiempos duros, tiempos complicados, en donde también nuestra fe está siendo probada, donde nuestra fe está siendo sacudida, en donde los fundamentos de nuestra creencia pues están realmente siendo golpeados. Y si nosotros no tenemos un cimiento firme sobre el cual hemos estado construyendo nuestra vida cristiana, déjeme decir que se corre el riesgo pues de caerse o de tambalearse o de fracturarse, de romperse y de perdernos en medio de todo eso. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes sobre qué hemos construido nuestra fe. Hemos dicho ya en otras ocasiones que una vez que termine todo esto o una vez que podamos encontrar un punto de equilibrio entre la pandemia y todas estas medidas draconianas que nos han impuesto, pues tendríamos que hacer un recuento de los daños, y dentro del recuento de los daños, con mucha tristeza, tal vez tendremos que mirar quiénes fueron los que se fragmentaron y quienes sus cimientos de fe no estuvieron lo suficientemente firmes, sólidos y sanos como para sostenerlos. Y bueno, pues la idea es que hoy en día nosotros podamos hacer un autoanálisis y revisar, bueno, cuáles son los cimientos de mi fe, sobre qué está sustentada mi fe, cómo la he levantado en estos días, dependiendo de los años que llevo caminando en el Señor. Y hoy en día yo quiero que nosotros, mis hermanos, mis hermanas, podamos encontrar tres elementos fundamentales que constituyen un cimiento firme, un cimiento sólido, un cimiento fuerte, un cimiento poderoso sobre el cual nosotros debemos ir construyendo nuestra fe. Y Pedro nos lo da a través de la palabra. Son tres elementos verdaderos que en su conjunto nos dan un soporte sólido, capaz de resistir la más dura sacudida y poder continuar de pie. Pero ¿cuáles son esos tres elementos que hacen un cimiento sólido en nuestro andar cristiano? El primero de ellos, mis hermanos, bueno, es el mensaje que nosotros hemos recibido, y podemos decir, bueno, es un mensaje verdadero. Si nosotros revisamos el verso 16 de esta segunda carta de Pedro en su capítulo 1, y les voy a leer en la Biblia del lenguaje sencillo, dice así: no estamos inventando una historia. Esta segunda carta de Pedro es muy controvertida por su autoría. Hay quienes dicen, bueno, no fue precisamente Pedro el autor de esta carta. Los eruditos están discutiendo todavía al día de hoy argumentos para tratar de afirmar o para negar la autoría de la carta, pero de lo que sí podemos estar nosotros seguros es del contexto en el que se encontraban los creyentes a quien Pedro, o quien haya sido, les escribió esta carta. Decía yo, era una iglesia pequeña, y es más o menos el año 60 después de Cristo, y es una iglesia que estaba floreciendo en la fe, en donde la inmensa mayoría de sus integrantes eran personas de un trasfondo
pagano, es decir, no tenían un antecedente judío o hebreo o alguna noción de estos elementos, pero con todo se habían convertido a la fe en Jesucristo. Y eso es un muy buen pronóstico. Cuando nosotros tenemos una experiencia auténtica, cuando experimentamos un nuevo nacimiento, cuando el Espíritu de Dios nos regenera desde lo más profundo hacia lo más externo de nosotros, sobre eso se pueden construir grandes cosas. Pero decíamos, eso no nos exime del peligro, del riesgo de que de pronto venga alguien con malas o con buenas intenciones, no importa eso, sino que busque confundirnos, alejarnos o desviarnos de la fe, o que vivamos un momento crítico que también nos sacuda y nos haga alejarnos de la fe. Pero en el contexto de la carta, lo que Pedro busca exhibir son estos falsos maestros que han llegado a la iglesia con falsas enseñanzas, pero que están sustentadas en cuentos, fábulas, mitologías y verdades distorsionadas. Es decir, ellos estaban en la senda correcta, pero de pronto llegan a la iglesia personas que lo que piensan, lo que se imaginan, lo que se les ocurre a ellos, pues es lo que están enseñando. Y realmente Pedro les escribe para prevenirles e iluminarles. Y bueno, Pedro un poquito antes del versículo 16 les está recordando a ellos que son partícipes de una naturaleza divina. Si usted tiene después curiosidad, revise del verso 3 al verso 11, y ahí Pedro les dice a ellos, ustedes son parte de una naturaleza divina, es decir, Dios les ha dado a ustedes algo muy importante. Y posteriormente les va enumerando una serie de acciones que ellos deben, como creyentes, ir implementando en su vida, es decir, desaprendiendo lo viejo y aprendiendo lo nuevo para que ellos no se parezcan ya a la gente pecadora del mundo. Y una vez que termina de enumerarle esta serie de virtudes que los cristianos debemos desarrollar en nuestra vida, señala lo siguiente, verso número 12, dice, pero yo les seguiré recordando siempre todo esto. ¿Por qué les dice Pedro que él les seguirá recordando? Él sabe que nosotros somos susceptibles de ser engañados. Somos potencialmente engañables, sobre todo la gente nueva en la fe o la gente que no tiene mucho, no ha desarrollado este músculo espiritual de su creencia en Jesucristo. Entonces, no lo digo para denostar a alguien, sino más bien para conocer cuál es nuestra condición y ver si somos vulnerables o no de gente perversa y que está torcida, que como decíamos, su intención es confundir con falsas y engañosas enseñanzas. Y Pedro se compromete a ayudarles a mantenerse fieles, firmes, leales y seguros en las enseñanzas verdaderas acerca de Cristo y de todo lo que es su reino. Y Pedro tiene peso y autoridad para esos creyentes, pero ¿de dónde nace esa autoridad? No nace de un nombramiento, no nace de una trayectoria, sino nace realmente de una experiencia. Pedro fue testigo de primera mano de muchas de las enseñanzas de Jesús, porque él estuvo durante ese ministerio de Cristo en la tierra, entre más o menos 3 años y medio. Pedro caminó con Jesús, Pedro anduvo en una barca con Jesús, Pedro comió literalmente de las cosas que multiplicaba, pudo ver las sanaciones, pudo ver sus predicaciones, pudo ver que resucitaba personas, en fin, estuvieron en una cercanía muy estrecha ellos dos, y entonces obviamente él tenía ese mensaje de primera mano, no se lo contó a alguien, no lo escuchó, no lo leyó de otros, sino que él mismo lo había escuchado. Hermanos, debemos nosotros ubicarnos un poquito en el contexto de ese primer siglo. Los cristianos del primer siglo contaban con las escrituras, pero lo que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos no tenían lo que nosotros hoy tenemos, como lo son los evangelios, o los libros de los Hechos, o las cartas paulinas, o las cartas de Santiago, bueno, mucho menos el libro del Apocalipsis. Entonces tenían en cierta forma la mitad de la revelación, pero la otra mitad la tenían, hablando en ese círculo cercano al Señor Jesús, tenían la otra parte de la revelación, porque ellos mismos habían sido protagonistas, ellos mismos habían estado ahí de forma voluntaria o tal vez de forma circunstancial, pero ellos habían escuchado, habían visto, habían palpado con sus manos, sus sentidos habían servido como receptores de toda esa información y la mantenían en sus mentes y sus corazones. Y la manera en cómo ellos encontraron la forma de
transmitir era de forma oral. Entonces ellos realmente se sentaban, más bien se ponían al frente, sentaban a las personas y les compartían las verdades de Cristo, de tal forma que ellos tenían ese peso y esa autoridad moral y espiritual, porque ellos no estaban hablando lo que otros les contaron, o lo que otros vieron, o lo que otros percibieron, sino lo que ellos literalmente vivieron. En contraste, estos otros falsos maestros, ellos sí hablaban de oídas, lo que habían escuchado de otro, los que le parecía que habían escuchado de otro, y lo interpretaban y lo repetían así como loros, muchas veces sin discernirlo. Mezclaban sus propios razonamientos con hechos verídicos o con otras historias, y por eso Pedro les dice en el verso 16, nosotros no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pedro no habló lo que, hoy amanecí, voy a decir que Jesús nació a través de una virgen. Eso no se le ocurrió a Pedro, él sabía eso. Él no dijo, es que yo como que me imagino que él multiplicó algunos panes y algunos pececillos. No, él estaba ahí. No, es que yo recuerdo que Jesús habló, que alguien nos dijo por ahí que Jesús mencionó unas bienaventuranzas. No, él las escuchó precisamente en ese momento. Él enseña lo que escuchó, o sea, por eso decimos que el mensaje que recibieron esos primeros cristianos de primera mano a través de Pedro es verdadero. Y lo dice sustentando. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, verso 16. Ellos no tenían la necesidad de inventar o de utilizar cuentos chinos, ilógicos e irreales, sino que ellos tenían la experiencia y la información porque la habían vivido y aprendido directamente de Jesús. Y como decía hace un momento, pusieron en juego sus sentidos, su sentido de la vista, su sentido del oído, su sentido del tacto y tal vez los demás sentidos, pero ellos dicen ahí en el verso 18, nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. Solo refirió uno de los muchos momentos de que Pedro vivió cerca de Jesús. Y está hablando en plural, está diciendo nosotros mismos. Es decir, hay otras personas que respaldan y avalan los dichos de Pedro como maestro y en la enseñanza de las verdades espirituales. La verdad es que habrá también quien diga, bueno, pero es que, ¿cómo podemos nosotros tener certeza que lo que nos dice Pedro es verdad? ¿Cómo nosotros podemos saber que lo que dice estos hombres es cierto? Bueno, aquí ya interviene el elemento de la fe. Ellos están dando testimonio de algo, pero nosotros debemos tener confianza en que lo están haciendo con una finalidad de nuestro beneficio espiritual y eterno. La verdad es que lo cierto es que la verdad no es un asunto de opinión, sino de investigación. Es decir, hoy en día vivimos nosotros bajo esta falsa libertad en donde todos tenemos una opinión de algo. El problema es que todos tenemos una opinión de las cosas, pero mi opinión no necesariamente es verdad solo porque yo la diga. Tengo que probar que lo que yo digo es cierto, que es verdadero, y para que entonces pueda ser aceptado o pueda ser rechazado. Decían por ahí que llegará un momento en el que la gente va a tener que debatir para comprobar si el pasto es verde o si el cielo es azul, porque ahora la gente todo lo basa solamente en su propia opinión. Pero bueno, si nosotros queremos aceptar algo, debemos darnos a la tarea de investigar las cosas y de tratar, hermanos, de saber si eso que estamos nosotros creyendo o eso que estamos escuchando es cierto, si es verdad. Si yo quiero aceptar algo o refutarlo, debo tener elementos para hacerlo. Y bueno, yo sé que este no es el espacio ni es el momento por cuestiones de tiempo, pero déjenme decir que existe gente que se ha dado a la tarea de investigar buena parte del valor histórico, auténtico y verídico de la gran mayoría de los eventos de la Biblia, y sorprendentemente se han comprobado que son ciertos. Apologética es la rama de la teología que se dedica a explicar estos asuntos, y lo hace no porque Dios necesite ser defendido, sino muchas veces la apologética tiene por lo menos dos objetivos. Uno, en nosotros los creyentes, para reafirmar, hay quien tiene la necesidad de reafirmar los conceptos que está aprendiendo, pero
también la apologética tiene la función de probarle a aquellos quisquillosos o quisquillosas que muchas veces no quieren aceptar una verdad y se niegan bajo el falso argumento de que son fantasías. Mucha gente rechaza la Biblia como un texto de valor, pero generalmente lo hacen porque han escuchado a otros decirlo, es decir, es una falsa pose. Una vez alguien decía que hay dos tipos de ateos, los sinceros y los deshonestos. Y los sinceros son aquellos que son los menos y que son poquísimos, pero son aquellos que realmente se han dado a la tarea de probarse a sí mismos que Dios no existe. Es decir, que han hecho lo que corresponde para convencerse a sí mismo. Han revisado las fuentes, han revisado las evidencias, estudian realmente los elementos y los argumentos y llegan a la conclusión que para ellos Dios no existe. Pero esos son los menos. Hay una gran cantidad de personas que se dicen ateos, o que se dicen libres pensadores, o que se dicen que realmente no creen en una verdad como lo que enseña la palabra de Dios, pero muchas veces ni siquiera han leído la Biblia. Muchas veces repiten lo que otro dijo, lo que alguien desviado, confundido, con el entendimiento entenebrecido, pues ha comentado, y realmente la rechazan porque imitan a otros, pero les aseguro que ni siquiera la han leído, y si no la han leído, pues ni siquiera la han estudiado, que es peor. Entonces, los estudiosos, tanto cristianos como no creyentes, hace rato que mencionaba yo de estos que de pronto alguien quiere investigar si lo que dice Dios es cierto o no, se han dado casos en donde estos estudiosos, estos curiosos, se han convertido al Señor porque realmente se van persuadiendo de que lo que van encontrando en la Escritura es verdaderamente cierto. Nosotros podemos encontrar, si hacemos un estudio profundo, que hay fuera dentro de la Biblia evidencia fehaciente y contundente de que Jesús es Dios y que es nuestro Salvador. Pero también hay material extrabíblico que respaldan muchas de estas enseñanzas. En contraste, hay otras culturas, también milenarias, también importantes, y que también tienen sus historias y que también tienen sus relatos, pero que no han podido darle un valor coherente, armonioso e histórica a sus narraciones. Por ejemplo, los griegos. Por más esfuerzos que se han hecho, no se ha podido darle una armonía lógica ni coherente a sus muchas historias, y por eso se le llama mitología griega, porque realmente son historias que nunca existieron, sus dioses no existieron. Todos esos personajes que de pronto hemos escuchado en nuestras clases de cultura general o de historia universal, pues hay quien sí se ha dado la tarea de decir, bueno, pues vamos a armonizar los relatos de estas historias de los griegos, y encontramos que no pueden, no tienen ni pies ni cabeza. Otro ejemplo, tenemos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como Iglesia Mormona, cuyo fundador es John Smith, y quien en sus escritos narra cómo, según él, Dios lo llamó a través de un ángel llamado Moroni, quien se le apareció y le dio un mensaje celestial, revelándole, según él, un camino alterno, de Jesús en América. Es interesante estudiar la historia de los mormones, porque es una mezcla entre historias judías, historias prehispánicas y de historia estadounidense. Y aunque también se ha querido ordenar de una forma coherente para darle continuidad, siempre se cae en cuenta de las contradicciones y de lo imposible de las descripciones que hace. ¿Y qué decir del budismo, ¿no? En donde su fundador, Siddhartha Gautama Buda, dice que él nació del resultado de la fecundación de su madre por un pequeño y hermoso elefante de 6 colmillos, que al nacer este bebé se hizo una flor de loto y de ahí después tomó la forma de ser humano. Pero para esta historia han tenido que cambiarle muchas veces partes para que vaya más o menos teniendo un carácter más verosímil. Y de ahí podemos pasar al Islam, en donde el profeta Mahoma dice que una vez bajó un ángel, le abrió el pecho, pero nunca nos dice con qué propósito o con qué razón, simplemente dice que ocurrió eso. Y de ahí podemos pasar hasta las cosas más locas, como los seguidores de Israel, quienes decían que una nave espacial que venía en la cola de un cometa y que iba a pasar por la Tierra para llevárselos a un paraíso celestial. Yo sé que también a veces la Biblia tiene eventos o descripciones fantásticas y difíciles de creer,
Pero déjeme decir que lo cierto es que la historia de Jesús se ha contado exactamente igual a lo largo de estos más de 2000 años, en donde no se le ha cambiado nada, en donde no se le ha alterado nada, en donde no se le ha maquillado nada, en el afán de querer convencer a los oyentes. Ahí está el relato. Dependerá de uno el creerlo o el de rechazarlo, pero si nosotros decidimos rechazarlo, tendríamos que hacerlo en base a información y no nada más porque no me gusta o simplemente porque no tengo una explicación. Hermanos, nosotros podemos construir una vida cristiana firme, sólida y consistente cuando nosotros la basamos, la descansamos y la sustentamos en un mensaje que resulta por demás verdadero. Pero el segundo elemento que contribuye a que tengamos una fe sólida es una experiencia verdadera. El mismo verso 16 en la versión en el lenguaje sencillo dice: sino con nuestros propios ojos vimos el gran poder de nuestro Señor. Entonces el mensaje de Pedro es verdadero porque él lo escuchó de primera mano, lo recibió estando él en primera fila, pero además esa vivencia, esa experiencia es innegable. Decíamos hace un rato que habrá alguien que diga: ¿cómo puedo yo saber si lo que Pedro vivió, escuchó y participó es cierto? Bueno, es un acto de fe, pero yo no tengo elementos para negar la experiencia de Pedro porque esa es su experiencia. Él narra en este pasaje solo una de las muchas experiencias que él vio con sus propios ojos a Jesús en toda su esplendor y su gloria. Y eso se le conoce como la transfiguración. El evento de la transfiguración es narrado en 3 de los 4 evangelios, en Mateo 17, en Marcos capítulo 9 y en Lucas también capítulo 9. Si los que llevan la clase de Juan recordarán que a estos 3 evangelios se les conoce como evangelios sinópticos, que comparten mucha de la misma información. Pero en esta misma información encontramos el proceso de la transfiguración. ¿Y qué es la transfiguración? Bueno, es una experiencia que se llevó a cabo, como dice ahí en la Biblia, en un monte alto y a solas. No nos dice cuál es el monte alto en donde se llevó a cabo esta transformación, pero los primeros peregrinos, bajo ciertas descripciones que ellos encontraban en el relato, llegaron a pensar que se trataba del monte Tabor, en donde en el siglo VI después de Cristo, en la solitaria cima del monte Tabor, se construyeron 3 iglesias, cada una en honor de estos personajes que estaban ahí. Una en honor a Elías, una en honor a Moisés y la tercera en honor a Jesús. Pedro estuvo ahí. Él dice que estuvo ahí, que fue testigo de eso. Y como lo mencioné en el punto anterior, Pedro presenció este acontecimiento y por lo tanto a él le da peso y autoridad en su enseñanza. Pero también mencioné yo que había otros con él que refuerzan el testimonio, coinciden en su descripción y entonces el relato adquiere más fuerza y más veracidad. En una ocasión, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de leerlo por redes sociales, pero había una teoría que hablaba acerca del origen y del uso de la palabra testigo. Y en esta teoría, quienes la postulaban decían que en la Roma antigua, quien era llamado o convocado a hablar en un juicio para hablar de lo que había visto o escuchado o de lo que le constara, lo hacían juramentar tomándose ciertas partes de su cuerpo, ¿no? Aquellas que se parecen a la palabra testigo, no se las voy a decir por buen nombre y por decoro y por dignidad. No porque sea una parte indigna, sino más bien para no herir las buenas conciencias. Pero pero bajo esta teoría, quienes iban y quienes participaban de testigos, pues tendrían que ser en su mayoría hombres, porque las mujeres no hubieran podido juramentar bajo estas circunstancias. Pero bueno, esa es una teoría. Pero si nosotros le rascamos un poquito más a la investigación, se puede descubrir que algunos lingüistas, es decir, los estudiosos de las palabras y de su origen, afirman que el significado de la palabra testigo no nace de esa experiencia o de esa descripción que dieron otros,
sino que más bien la palabra testigo tiene un significado y un uso que se podría traducir como aquel que da la cara en un momento determinado. O sea, alguien que asume una responsabilidad. Y si nosotros tomamos esto como la base de decir que Pedro, que Juan y Jacobo, que fueron sus acompañantes, también eran testigos, están asumiendo una responsabilidad, están dando la cara, diciendo nosotros mismos estuvimos allí, en ese monte solitario, en ese monte alto, y vimos a Jesús en su gloria, en su majestad y con plena y absoluto poder. Verso número 16. Esta fue una experiencia, una de las muchas experiencias especial y significativa. Y no solo por lo que vieron. Decían que las vestiduras de Jesús eran tan blancas que nunca habían visto algo tan limpio. Bueno, ni Fab Limón, ni Ariel, ni Ace, ni Vanish, ni ningún tipo de detergente podía lograr una blancura tal. Pero yo creo que no solo era blancura, yo creo que también era algo como resplandeciente en las vestiduras que Jesús tenía. Pero no solamente ellos hablan de eso, sino también de lo que ellos escucharon, que de por sí ya era grande, también lo que ellos escucharon. Una voz venida del cielo, verso 17, que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios siempre ha hablado a su pueblo. Dios siempre le ha hablado a sus hijos. Si hoy en día nosotros tenemos un problema para escuchar la voz de Dios, no es por Dios, sino por nuestro problema de oído espiritual. Tenemos tantas cosas en las que centramos nuestra atención que a veces olvidamos escuchar la voz, pero ellos literalmente escucharon a Dios decirles: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro, Juan y Jacobo no conocen a Jesús mediante un libro o por comentarios de otras personas. A veces nosotros encontramos en los relatos de los evangelios a algunos personajes que conocían a Jesús, pero lo habían conocido, bueno, lo conocieron primero en persona, pero previamente habían escuchado algo de ellos. Habían escuchado algo de ese Jesús y por lo tanto, movidos por la curiosidad o por la necesidad, salían a su encuentro. Uno de ellos, el ciego Bartimeo. Otro de ellos, Zaqueo, el cobrador de impuestos. Habían escuchado algo de Jesús, pero la ventaja de Pedro, de Juan y de Jacobo es que ellos lo conocieron personalmente, y eso es una experiencia significativa. Juan el apóstol lo dice mejor en su carta, en 1 de Juan capítulo 1 verso 13, porque lo que hemos visto lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Y Pedro y Juan dirían en otro momento, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos, capítulo 4, verso número 20. La vivencia de estos tres, lo que aprendieron de primera mano, es lo que comparten a los demás. No enseñan algo fuera de lo que han visto y aprendido directamente de Jesús. En el libro Ancianidad, Camino sin Retorno, el autor dice que la mayoría de las personas ya no aprende a través de la experiencia, sino a través del conocimiento ajeno. Es que dicen, y sobre todo en estos tiempos en donde se nos da esta frase que dice: un estudio descubrió, y ya ni siquiera nos preguntamos si es cierto o no, sino simplemente lo aceptamos como verdadero. Conocer a Dios no significa solo saber acerca de Él, sino conocerlo a través de la experiencia. Es bueno leer la Biblia, es lo mejor que podemos encontrar, pero lo fortalecemos cuando tenemos una relación con Él. Es como aquella historia en donde una anciana conoció a un prominente teólogo y maravillada ella le dijo: ha de ser extraordinario el poder saber muchas cosas acerca de Dios. El teólogo la volteó a mirar y le dijo: sí, es maravilloso saber muchas cosas de Dios, pero mejor es conocerlo a Él. Pedro es testigo de Jesús, porque estuvo con Él, porque comió con Él, porque vivió dificultades junto con Él, porque se sentó a sus pies para aprender de Él, porque fue reprendido por Él. Y eso nadie lo puede negar.
Como lo dice el doctor Billy Graham en su libro El secreto de la felicidad, el mundo puede negar la veracidad de la fe cristiana, pero lo que no puede negar es nuestra experiencia con Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y en tercer lugar, el tercer elemento que hace de nuestra fe un cimiento firme y sólido, bueno, es un mensaje verdadero, es una experiencia verdadera, pero además es una palabra verdadera. Verso 19 dice así: tenemos la palabra profética más segura. Pedro dice a sus lectores que la enseñanza de fe que han recibido es verdad y que está sustentada en hechos reales y comprobables, y que la transmisión de esta enseñanza ha sido fiel, pues porque se han guardado las medidas más estrictas y verificables para que llegue a sus destinatarios. No obstante, Pedro considera que esto todavía no es suficiente para validar la enseñanza de la fe, sino que existe algo aún más seguro y más digno de confianza que su propia experiencia y que su propio testimonio, y esta es la palabra de Dios. Y él dice ahí, la palabra profética más segura. Recordemos nuevamente, en ese tiempo ellos tenían solamente el Antiguo Testamento, pero para él eso era suficiente. Lo que la palabra decía acerca del Mesías se cumplió en la persona de Jesús. Lo que dice la palabra de Dios, por encima de su testimonio, por encima de su experiencia, Pedro antepone lo que ya se había predicho de Jesús en la Escritura. Otra versión de la Biblia de este mismo versículo dice: estoy completamente seguro que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es verdad. Verso número 19. Pedro enseña un mensaje verdadero. Pedro comparte una experiencia verdadera, pero recomienda a sus oyentes que es mejor confiar en lo que ya dice la Escritura. Algo en lo que no podemos nosotros dudar, mis hermanos, es la contribución que el movimiento pentecostés o pentecostal ha dado a la iglesia cristiana, por lo menos en los últimos 100 años. Ha dado una gran aportación a la fe, con su entusiasmo, con su pasión, con su vehemencia, con su entrega al cristianismo. Pero tenemos que reconocer que el punto débil del movimiento pentecostés es que ha basado mucha de su teología en la experiencia y poco en la Biblia. Es decir, si no lo siento, entonces no es verdad, reduciendo la verdad de Dios a lo que mi corazón siente, a lo que mi mente elucubra, y anulando una verdad bíblica cuando no es así. Dios es Dios, lo sienta o no lo sienta. Dios es bueno, lo acepte yo o no lo acepte. Dios es justo, esté yo de acuerdo o no esté de acuerdo. Jesús nos salvó, eso lo conozca yo o lo desconozca. De tal manera, mis hermanos, que nosotros debemos darle un valor preponderante e importante a la palabra de Dios, pero porque a veces creemos que la Biblia solamente es un compendio de historias, que es un libro meramente compuesto por letras, tinta y papel, y no es así. La Biblia es la palabra de Dios. Esta es la gran diferencia entre este libro y el resto de los libros del mundo, que los demás son las ideas plasmadas de alguien en el papel, pero cuando usted abre la Biblia, usted está introduciéndose en una dimensión espiritual, debe ir con esa idea, con esa conciencia de lo que usted lea, de lo que usted reciba de la Biblia, es Dios mismo diciéndole algo a usted. Diciéndole algo que quiere que usted sepa, algo que usted cambie, algo que usted atesore, algo que usted valore. Puede ser una reprensión, una llamada de atención, una palabra de ánimo, de esperanza. Yo compartía con mis hermanos en la reunión de oración
que debemos estar ahorita en una actitud distinta y no como está el mundo, lamentándonos por la situación que estamos viviendo. Pero tenemos que aprenderlo, viéndolo a través de lo que el Señor dice en su palabra. Y su palabra dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso lo dice Jesús en su palabra y nosotros debemos creer que eso es verdad. Hay quien está esperando la vacuna, hay quien está esperando que el gobierno, alguien está esperando que los expertos nos den esperanza. Cuando Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, creer, descansar, tengan seguridad en que yo, Jesús, he vencido al mundo. Y esto es lo que nos dice Pedro. Ustedes descansen, descansen, más que en su experiencia y más en lo que otros le digan, en lo que dice la palabra de Dios. Decía yo que en el movimiento pentecostal la gente le da mucho valor a la experiencia. Es importante, no estamos diciendo que no es aquí blanco y negro, no es maniqueísmo espiritual, no, sino que tiene una importancia. Pero debemos darle un justo valor a la experiencia. La experiencia es individual, personal e irrepetible para aquel que la recibe. Por ejemplo, Moisés ha sido el único que ha experimentado a Dios en el desierto mediante una zarza. Moisés es el único que ha visto literalmente el mar abierto ante sus ojos. Solo Josué y sus contemporáneos vivieron la experiencia de ver caer los muros luego de haber caminado 7 veces alrededor de la ciudad de Jericó. Solo Elías fue alimentado por cuervos cuando padecía hambre. Solo Isaías vio de manera singular la presencia de Dios, literalmente la presencia de Dios en el templo. Solo Pedro observó a Jesús caminar sobre el agua y se atrevió a pedirle que lo dejara seguirlo por un corto camino. Solo los 12 conocieron íntimamente a Jesús y convivieron con él 3 años y medio enteros, siendo sus discípulos. Solo Pedro vio una luz cegadora camino a Damasco cayendo de rodillas ante Jesús. Solo Juan el apóstol vio el futuro del mundo y el futuro del reinado de Dios en la isla de Patmos. Y revise usted su propia vida. Yo estoy seguro que solo usted ha vivido cosas significativas y maravillosas en su relación con Dios y que nadie más ha tenido. Quien cree que su experiencia es más importante que la palabra es que desconoce el valor de las Escrituras. Dios no es una receta, Dios no es un método, Dios es una relación. Y la forma en la que yo me relaciono con Él, y una de las más efectivas, es a través de su palabra. Por eso el apóstol Pedro recomienda darle la importancia que merece, como la base más firme, porque dice ahí, es como una luz que alumbra, para que sepamos en dónde caminar, hermanos. Por eso es una base firme y confiable para sustentar nuestra fe. No nuestras emociones, no nuestras experiencias, no nuestro razonamiento, sino la palabra confiable de Dios. Hay un libro titulado 10 razones para creer en la Biblia. Y se las voy a mencionar, aunque los que están a través de mí ya las pueden leer. Dice, usted tiene 10 razones para creer en la Biblia. 1, por su honestidad. 2, por su preservación, es decir, se ha guardado a lo largo de todos estos siglos. 3, de la opinión que tiene de sí misma. 4, de sus milagros. 5, de su unidad. Hay una armonía extraordinaria en los relatos y en la descripción de la personalidad de Dios. 6, por su exactitud geográfica e histórica. 7, por su exactitud profética. 8, por su patrocinio de Cristo. 9, por su supervivencia. Y 10, por su poder para cambiar vidas. Pedro tenía certeza de esas cosas. Y por eso él dice, presten atención a este mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta que Cristo vuelva. A veces no sabemos qué hacer. El otro día yo platicaba con mi esposa y decía que yo soy alguien que me gusta saber cómo actuar en cada circunstancia. No sé si esté bien o esté mal, si sea una obsesión o sea un trastorno o sea una manía, pero a mí me gustaría saber cómo actuar en cada momento de la vida.
Y a veces me fijo en una persona o a veces trato de recordar a alguien que para mí es un modelo de vida y digo, ¿qué haría fulanito en tal circunstancia? Bueno, hoy Pedro me dice a través de la palabra de Dios, presten atención a ese mensaje, pues le dirá cómo vivir hasta que Cristo vuelva. Es decir, Él me puede decir cómo conducirme por la vida si yo tengo disposición a su palabra. No solo nos anima a creer en Él, sino a poner atención en todas sus enseñanzas. Dos cosas finales en relación a la palabra. La primera de ellas es que la Biblia no podemos usarla de forma irresponsable. Dice en el verso 20, ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quiere. Hay gente que dice, es que la Biblia tiene muchas interpretaciones. No, esa es una falacia, es decir, es una mentira. La Biblia tiene una interpretación. Que de esa interpretación nosotros busquemos aplicaciones y la torzamos o la queramos acomodar, eso es otra cosa. Pero la Biblia no tiene muchas interpretaciones. No tiene muchas. Y si pensamos así, estaríamos utilizando la Biblia tratando de explicarla como nosotros quisiéramos. El otro punto lo dice el verso 21. Ningún profeta habló por cuenta propia. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Uno de los argumentos que los incrédulos dan en relación de la palabra es decir, es que fue escrita por hombres y eso le quita un valor divino. En parte tienen razón. La Biblia fue escrita por hombres. La Biblia no fue escrita por Dios como dicen los islámicos del Corán, que Dios mismo escribió. La gran diferencia es que el texto nunca ha dicho que la Biblia haya sido escrita por Dios, sino fue escrita por personas, pero que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. La palabra griega de la que traducen inspirar es theopneustos, que significa respirada o dada directamente por Dios. Yo no sé cómo, o sea, la verdad también no voy a decir que lo sé todo, ni exista alguien que lo sepa. Pero ¿cómo fue? Hay quienes dicen, fue un dictado en el de que ellos fueron meramente secretarios y escribían lo que escuchaban, lo que venía a su mente. No creo que haya sido así, porque entonces se anularía la personalidad del autor y vemos cuando la leemos que va implícita la personalidad del autor. Tampoco es un acto robótico en donde ellos simplemente escribieron lo que Dios les decía. Pero lo que yo sí tengo certeza, mis hermanos, es de que cuando yo leo la Biblia, estoy escuchando la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, nuestra fe está siendo sacudida en estos momentos. Ya sea por falsas enseñanzas o maestros perversos o por todo este cúmulo de información que nos rodea o por el mismo momento que estamos viviendo y todo lo que se ha derivado de esto. Por eso es necesario, mis hermanos, que nosotros fundamentemos nuestra fe, solidifiquemos nuestros cimientos, los construyamos con elementos sólidos e inamovibles. Y esa es nuestra responsabilidad. Dios nos provee de los elementos para construir cimientos sólidos y los pone a nuestra disposición. ¿Cuáles son? Bueno, un mensaje verdadero, una experiencia verdadera y una palabra verdadera. Si nosotros hacemos de estos tres elementos el fundamento sólido de nuestra fe, será una lucha, porque créanlo que no es fácil, no es nada más como ponerse una prenda y ya, sino que a veces hay que luchar con cosas que traemos arraigadas, desaprender, dicen algunos, y eso lleva tiempo y cuesta trabajo. Pero si lo hacemos, estamos seguros de que puede venir no solo esta, sino otra pandemia, otra crisis, otro momento, y nosotros podríamos permanecer de pie. Yo les animo, mis hermanos, mis hermanas, a que confiemos, a que creamos en este mensaje verdadero, en esta experiencia verdadera y desde luego en esta palabra verdadera, para que nosotros podamos salir adelante y triunfar en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tener un momento de oración y vamos a orar.
Señor Dios, en esta hora te queremos agradecer, Padre Santo, que nos des estos elementos para que nosotros podamos construir como los castores, como los arquitectos, como los constructores de nuestro propio destino, un cimiento sólido, firme, profundo y fiel de nuestra fe. ¿Hemos de ser sacudidos o estamos siendo sacudidos por el miedo, por la incertidumbre, por el engaño, por muchas voces, Señor, que a nuestro alrededor vociferan, inclusive por nosotros mismos, por nuestra propia naturaleza quebrantada, pecadora y corrupta, que indignamente, Señor, pone en duda muchas de tus atributos y de tus virtudes? Ayúdanos, Señor, a hacer del mensaje verdadero de Jesús parte de nuestro cimiento. Permite que la experiencia de aquellos que estuvieron contigo también contribuyan al fortalecimiento de nuestra fe, pero también, Señor, que hagamos memoria de esos momentos en donde innegablemente podemos decir, vimos tu mano sobre nosotros, de cómo nos rescataste, nos salvaste, nos ayudaste, tal vez nos sanaste y nos levantaste con poder, Señor, porque eso alimenta el espíritu y el corazón. Pero también, Señor, permite que nos adentremos en la lectura y el estudio y la reflexión de tu palabra, porque no es un ejercicio académico, porque no es una disciplina cognitiva meramente, sino es un encuentro literal con Dios cuando abrimos este libro sagrado y leemos con curiosidad y disposición sus letras y vamos descubriendo que tú te vas revelando a nuestras mentes y en nuestros corazones y que nos vas guiando paso a paso por este camino de la vida. Ayúdanos, Dios, en esta hora. Te lo pedimos, te lo suplicamos. Ayúdanos, porque realmente es una necesidad en estos tiempos. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, pues llegamos al fin de nuestra reunión, aquí en Facebook Live. ¿Ya? Hicimos ya el fin en Facebook Live. Ah, bueno. Tiene que durar menos de una hora para poder